Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Reflexionamos desde el libro de los Números. Estamos concluyendo el capítulo 26 en estas clases, en estos cursos bíblicos en que estamos pasando, ciertamente que de una forma un poco más superficial y rápida, pero por lo menos para tener una idea general, amplia de lo que es este libro, lo que son estos capítulos y lo que nos quiere transmitir en su pedagogía el autor sagrado. Tenemos que recordar que todo lo que leemos aquí es para que podamos después llevarlo a la práctica. No es simplemente un conocimiento, ¿verdad?, intelectual o un conocimiento sobre lo escrito, ¿verdad?, sino que desde aquí es que hagamos nuestra propia hermenéutica y sobre todo nuestra propia aplicación a la vida. En el capítulo 26, quiero volver un poco a esto antes de pasar al siguiente capítulo 27, habíamos hablado de los registrados en el segundo censo. Recuerden que el libro de los Números tiene dos censos. El primer censo en el capítulo 1 y el segundo censo lo encontramos en el capítulo 26. El primer censo es casi como que nos está preparando y nos está diciendo lo que va a suceder después, al final de un recorrido por el desierto, ante unas situaciones por las que pasa Israel, y te hará la síntesis, y es justamente lo que nos presenta en este capítulo 26, principalmente desde el versículo 63 hasta el final, ¿verdad?, hasta el versículo 65. En que nos presenta un resumen de todos los registrados en ese segundo censo, pero que te recuerda como englobando entre paréntesis lo que ha sucedido durante ese tiempo. El problema principal era de que nadie entraría, dice, a la tierra prometida, de todos aquellos que se rebelaron contra Dios a través de una rebelión, un levantarse contra Moisés, a Aarón. Entonces el castigo
de Dios para con este pueblo dice que sus cadáveres quedarían por el desierto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Y aquí nos vuelve a recordar en el versículo final. Dice, porque el Señor había dicho acerca de ellos, morirán en el desierto. Ninguno de ellos sobrevivió, excepto Caleb, hijo de Jefuné, y Josué, hijo de Nun. Miremos un poco este mismo libro, el libro de los Números, en el capítulo 14, 20, 38, en el capítulo 14, 20, 38, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Atención, porque esto es lo que vuelve a decirnos. Había un castigo de la infidelidad de este pueblo. El Señor respondió, dice, lo perdono como tú me has pedido, le dice a Moisés. Sin embargo, tan cierto como que yo vivo y que la gloria del Señor llena toda la tierra, ninguno de los hombres que vieron mi gloria y los prodigios que realicé en Egipto y en el desierto, ninguno de los que ya me han puesto a prueba 10 veces y no me han obedecido, verá la tierra que prometí a sus padres con un juramento. Ninguno verá la tierra, ninguno, que yo he prometido a sus padres. No la verá ninguno de los que me han despreciado. En cuanto a mi servidor Caleb, por estar animado de otro espíritu y haberse mantenido fiel a mí, lo llevaré a la tierra donde ya entró otra vez, y sus descendientes la poseerán una vez, pero como los amalecitas y los cananeos ocupan el valle, den vuelta mañana y partan para el desierto por el camino del Mar Rojo. Luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo esta comunidad perversa va a seguir protestando contra mí? Ya escuché, dice, las incesantes protestas de los israelitas. Por eso diles, juro por mi vida, palabra del Señor, que los voy a tratar conforme a sus palabras, aquellas que ustedes han pronunciado. Por haber protestado contra mí, sus cadáveres quedarán tendidos en el desierto. Los cadáveres de todos los registrados en el censo, de todos los que tienen más de 20 años, ni uno solo entrará en la tierra donde juré establecerlos, salvo Caleb, hijo de Jefuné, y Josué, hijo de Nun. A sus hijos, en cambio, a los que ustedes decían que iban a ser llevados como botín, sí los haré entrar. Ellos conocerán la tierra que ustedes han despreciado, pero los cadáveres de ustedes quedarán tendidos en el desierto. Mientras tanto, sus hijos andarán vagando por el desierto durante 40 años, sufriendo por las prostituciones de ustedes, hasta que el último cadáver quede tendido en el desierto. Bueno, esta es una partecita, no leemos todo, pero va hasta el 38. Esta es la sentencia, ¿verdad?, del castigo de Dios por esta infidelidad. Pero nosotros estábamos leyendo aquí en este capítulo 26, y volvemos a ese capítulo 26, que te cierra, concluye esta situación. ¿Sucedió o no sucedió? Eso es lo que te está queriendo decir. Entonces te dice, yo no me olvidé. Así como yo había dicho, entonces va a suceder. Y por eso, desde el 63, 26, 63, dice, estas son las personas registradas por Moisés y el sacerdote Eleazar, cuando hicieron el censo de los israelitas en las estepas de Moab, junto al Jordán a la altura de Jericó. Entre estos no figuró ninguno de los nombres, ¿verdad?, de los que Moisés, el sacerdote, Aarón, ahora Aarón ya se murió, habían registrado en el desierto del Sinaí. En el desierto del Sinaí habían hecho ese primer censo, porque el Señor había dicho acerca de ellos, morirán en el desierto. Ninguno de ellos sobrevivió, excepto Caleb, hijo de Jefuné, y Josué, hijo de Nun. Por lo tanto, lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios promete también se cumple. O sea, todo lo que el Señor les había dicho se está cumpliendo. Y esta es una de las fuerzas que tenemos nosotros aquí en la Biblia. Esta es una de las cosas que siempre nos está demostrando, ¿verdad? No se cumple seguramente que en ese mismo momento, pero después, poco a poco. Por eso que uno tiene que estar muy atento cómo se va desarrollando la Biblia. Aquello que Dios había dicho y que parecía
que, bueno, quedó ahí, sin embargo, va siguiendo. Y ahora te hace este resumen, te hace entender que aquí con este segundo censo, con esta segunda llamada, si nosotros comenzamos a comparar nombre por nombre, si comenzamos a comparar clanes por clanes de ese censo primero y este censo segundo, según nos dice aquí la palabra de Dios, dice, ninguno de ellos quedó registrado aquí, ninguno de ellos. ¿Por qué? Y porque todos ya murieron. Todos aquellos que estaban en el primer censo, ni uno de ellos están ya aquí. Y así entonces, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. El 1 de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU respaldó por unanimidad la petición que el 23 de marzo lanzó el secretario general Antonio Guterres. Se trata de un alto al fuego global durante la pandemia. Mi petición trajo resultados positivos, pero estos ya han expirado o se han roto. El Consejo tiene un papel importante para llevar su voz y ejercer su influencia en estas situaciones, por lo que agradezco su apoyo. El Consejo de Seguridad pide un inmediato alto al fuego de cualquier conflicto armado durante los próximos 90 días. De esta forma se facilitaría el envío de ayuda humanitaria y se evitaría la propagación del virus. La resolución puntualiza que el alto al fuego no se aplica a operaciones militares contra extremistas como el Daesh, Al-Qaeda o Al-Nusra. La resolución fue preparada por Túnez y Francia y aprobada por los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Conseguimos un buen resultado porque nos centramos en las expectativas mundiales y en la invitación del secretario general, un cese de hostilidades y apertura de canales de ayuda humanitaria. Politizar todo o estigmatizar no lleva a ninguna parte. Los países deben asumir responsabilidades, respetar las indicaciones de los científicos, sustituir las diferencias con la unidad, disipar las dudas con razones, formar sinergias en la lucha global y construir un futuro mejor para todos. Francisco ya había respaldado el primer llamamiento hecho por Antonio Guterres en el mes de marzo. Por eso, aplaudió de nuevo esta ambiciosa iniciativa de paz durante el Ángelus del domingo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor.
el cielo para ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Números y vamos a comenzar ahora el capítulo 27. ¿Qué nos dice este capítulo 27? Después de que se haya realizado este censo, nos dimos cuenta de que se cumplió todo lo que Dios había dicho, se cumplieron esas promesas, por una parte, de Dios que había dicho también, y aquí, desde el 27, nosotros comenzamos a leer y a entender las leyes sobre la tierra, los sacrificios y los votos que encontramos aquí. En primer lugar, vamos a ver del 27, 1 al 11, la herencia de las hijas. Vamos a mirar un poco entonces la herencia de las hijas que va hasta el versículo 11. Dice así: entonces se acercaron las hijas de Zelofhad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Zelofhad había pertenecido a los clanes de Manasés, hijo de José, y sus hijas se llamaban Mahla, Noa, Joglá, Milcá y Tirsá. Ellas se presentaron delante de Moisés, del sacerdote Eleazar, de los jefes y de toda la comunidad a la entrada de la carpa del encuentro y les dijeron: nuestro padre murió en el desierto. Él no formó parte del grupo que se amotinó contra el Señor, el grupo de Coré, sino que murió por su propio pecado y no tuvo ningún hijo varón. ¿Por qué el nombre de nuestro padre tendrá que desaparecer de su clan? Por el simple hecho de no haber tenido un hijo varón. Danos entonces una propiedad entre los hermanos de nuestros padres. Moisés expuso el caso al Señor, y el Señor le respondió: las hijas de Zelofhad tienen razón. Asígnales una propiedad hereditaria entre los hermanos de su padre y transfiéreles la herencia de su padre. Di además a los israelitas: si un hombre muere sin tener un hijo varón, ustedes harán que su herencia pase a su hija. Y si no tiene hija, se le dará a sus hermanos. Y si no tiene hija, se le dará entonces tampoco. Si tiene hermanos, entregarán la herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, se le darán a su pariente más cercano entre los miembros de la familia. Y éste tomará posesión de ella. Esta es una prescripción legal para los israelitas, como el Señor lo ordenó a Moisés. Bueno, aquí entonces se dan cuenta, tenemos otra controversia, otra dificultad, que es la cuestión de la herencia que iba a los hijos varones. ¿Y qué pasa con las mujeres? Que le coma michi, como decimos, y no. Allí entonces ellos comienzan a pensar y a repensar, ¿y qué hacemos? Este es un caso, esa es una casuística, ¿verdad? Del grupo, ¿verdad? De Coré, que su padre, dice, murió por su propio pecado y no tuvo ningún hijo varón. ¿Por qué el nombre de nuestro padre tendrá que desaparecer de su clan? ¿Qué está pasando, verdad? Y entonces, miremos un poco cómo se resuelve esta situación. Aquí se resuelve diciendo que sí, que hay que darle. Y hay que ir pasándole entonces a la hija o a las hijas del difunto, de ese clan. De acuerdo al capítulo 21, 15, 17 del libro del Deuteronomio, en otro libro, solo los hijos varones podían heredar el patrimonio familiar. Eso es lo que nos dice el Deuteronomio. Miremos un poco entonces, capítulo 21 del Deuteronomio, 21 del 15 en adelante. Nos dice lo siguiente: si un hombre no tiene dos mujeres, ama a una y a la otra no, las dos le dan hijos, pero el primogénito es el hijo de la mujer que no ama. Cuando reparta la herencia entre sus hijos, no podrá considerar como primogénito al hijo de la mujer que ama, en perjuicio del verdadero primogénito.
Él deberá reconocer como primogénito al hijo de la mujer que no ama, dándole 2 partes de todo lo que posee, porque este hijo es el primer fruto de su vigor, y por eso le corresponde el derecho de primogenitura. O sea que sí o sí le tiene que dar, ¿verdad?, al hijo. Entonces nosotros decíamos que de acuerdo a lo que nos dice el Deuteronomio, por lo menos en el capítulo 21, del 15 al 17, solo los hijos varones podían heredar el patrimonio familiar. Y este es el caso, ¿verdad?, de las hijas de Zelofiyad, que decíamos, del clan de Maquir. Sirve de ejemplo. Esto es un ejemplo. Este es un modelo, un prototipo, ¿verdad?, para establecer la norma sobre la herencia de las hijas. Herencia de las hijas que también pueden recibir entonces, llenando así un vacío legal. Ese es el vacío legal que no había. ¿Qué hacemos con estos que no tienen hijos, verdad? Varones. Pues si un hombre moría sin tener hijos varones, regía la ley del levirato, pasando los bienes al pariente más cercano. Eso es si no tienen hijos. Eso ya estaba. Pero ahora sí tiene hijos, pero no tiene hijos varones. Entonces ahí se está llenando este aspecto. O sea, no tiene un primogénito. Por lo tanto, con la ley dada en este libro de los números, se establece que si un israelita muere sin dejar hijos varones, las hijas pueden recibir la herencia de la tierra o propiedad para que ésta no pase a otro clan o tribu. Este pues era el objetivo principal, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos? Porque, o si no, la hija, ¿verdad?, al no tener derecho, o sea, al no tener la primogenitura, al no poder heredar esa tierra, cuando se casa, ¿qué pasa? Entonces, esa propiedad que pertenece a esta tribu pasa ¿a quién? Pasa a la otra tribu. Y eso es lo que ellos quieren defender. Eso es lo que ellos quieren defender. O sea, no perder la tierra, no perder la tierra. Recordemos que esto también se está escribiendo ya después del exilio. Ellos habían perdido toda la tierra. Ellos perdieron todo. Entonces, por eso hablamos siempre de un contexto histórico que es importante tenerlo en consideración. Si ellos ahora hablan de que tenemos que dar y esa herencia tiene que continuar con ese clan, a pesar de ser mujer, no ser primogénito o lo que sea, esa tierra tiene que seguir perteneciendo al clan. Y entonces se busca, como decíamos, llenar ese vacío legal a través de esta ley. Volvemos enseguida con más ñande Yara ñe Antiguo Testamento. Los chismes, estas son las cosas que siempre nosotros escuchamos por todas partes, incluso nosotros mismos. Muchas veces entramos en sintonía con esta gente chismosa, con esta gente que está hablando mal de los demás, en todos los niveles. Pero sepamos una cosa que es muy importante tenerlo muy dentro del corazón y de nuestra propia vida, que todo lo que nosotros decimos normalmente es porque nosotros somos inseguros y porque nosotros miramos en los demás ese reflejo que tenemos interiormente. Entonces, chismentar es más bien negativo para nosotros mismos. Todo aquel que está haciendo un chisme contra su hermano, como dice la palabra de Dios, al final de cuentas se está juzgando a sí mismo. Desde el corazón sale todo aquello que nosotros pronunciamos por la boca. ¿Qué hago ante aquel grupo que es tóxico, aquel grupo que está destruyendo hasta el propio gusto de vivir, hasta el propio gusto de encontrarse como amigos? No es la solución realmente el dejar y decir, abandono este grupo, no les quiero más a ustedes. No, esa no es la solución ante los chismes. ¿Cuál sería entonces la solución que se nos presenta a nosotros? Y sería aquella de que nosotros seamos los agentes de transformación. Somos nosotros entonces que tenemos que volvernos como modelos también para estos compañeros. Ayudarnos, para eso somos comunidad, para eso somos amigos. Es la única manera que podamos vencer todo lo que significa chismerío, todo lo que significa un grupo que se vuelve enemigo para el mismo grupo. Todos los días recibimos en nuestro WhatsApp, recibimos en nuestras redes sociales todo lo que es chismerío, los chismes. Pero sin embargo sabemos muy bien que el chisme lo único que hace es herir a las personas que lo dicen. Hieren a las personas de quien estamos hablando
y sobre todo hieren también a las personas que nos están escuchando. Hacer un camino para eliminar todo lo que es chismerío significa principalmente conocerse personalmente, mirar las cualidades y riquezas que Dios nos ha dado. Porque el que mira simplemente las cualidades de los otros entra en la envidia y por eso comienza a chismentar, sin reconocer todo lo hermoso que Dios nos ha donado y todo lo hermoso que Dios dejó en nuestra vida. Soy el Padre Víctor. Nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te damos gracias, Señor. gracias. Mi corazón te alaba, generoso Dios, Padre bueno. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Números en el capítulo 27, que nos habla sobre la herencia de las hijas. Y decíamos aquí que con esta ley dada en el libro de los Números se establece que si un israelita muere, decíamos, sin dejar hijos varones, las hijas pueden recibir la herencia de la tierra o propiedad para que ésta no pase a otra tribu o a otro clan. Y decíamos que esto es lo esencial como base del contexto histórico, es que ellos habían perdido la tierra. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para volver a recuperarla? No es fácil. Y por eso aquí te está hablando claramente que esa tierra tiene que seguir perteneciendo a la tribu. Y entonces se va arreglando. Entonces te pone también la casuística, ¿verdad? Interesante porque dentro de esta casuística dice que Moisés, como siempre, expuso el caso al Señor. Y el Señor le respondió. El Señor le respondió. Moisés siempre como pontífice, ¿verdad? Moisés siempre como intermediario, como ese líder que se preocupa, que escucha, pero que tampoco toma una decisión él solo, sino que consulta, le pregunta al Señor, Señor, ¿qué hago ante esta situación? Y le responde, las hijas de Zebed tienen razón, le dice el Señor a Moisés. Asígnales una propiedad hereditaria entre los hermanos de su padre y transfiérele la herencia de su padre. Transfiérele entonces la herencia de su padre. Seguimos mirando aquí otros elementos para que no pase, decíamos, a otro clan o a otra tribu esa tierra. Así se evitaba que unas cuantas tribus acapararan más propiedades que las recibidas en la distribución de la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán. Y esto es lo esencial, como decíamos. No se está pidiendo que se renuncie a la tierra ni nada de eso. Solamente lo que se está mirando aquí es que nadie acapare, que no haya terratenientes. Esta forma, ¿verdad?, de pensar y esta forma de buscar una ley que todos continúen con su tierra en esa distribución
cada tribu tenga lo suyo y no vayan perdiendo ese pedazo de tierra que tienen. Imagínense, por ejemplo, los de Benjamín. Benjamín, solamente 5.000 y un poco eran censados, 5.400 hombres nos dice. Sin embargo, había otro, Judá, por ejemplo, 76.500 hombres. Imagínense, así de a poquito, dentro de esa situación, que puedan ir perdiendo la tierra. Ya es una tierra pequeña, porque les digo también que el territorio será conforme al número de las personas. A los grupos más numerosos les dará una herencia mayor y a los más reducidos una herencia menor. Pero así como es mayor o es menor, de a poquito con estas situaciones también se puede seguir perdiendo la tierra. Y para que no haya una sola tribu o dos tribus que vayan acaparando todo, entonces ellos ponen esta ley también. Ellos vienen y le dicen a Moisés y consultan. Y Moisés consulta con el Señor también. Es evidente que la ley o costumbre es reevaluada para favorecer la justicia y proteger la familia y la tierra. Volvemos a repetir esto porque es esencial. Es esta costumbre evaluada para favorecer la justicia, proteger la familia y la tierra como dos valores inalienables en la sociedad. La tierra es un valor inalienable. No se puede pasar, ¿verdad? No se puede perder. Y es también el proyecto de sociedad justa que Dios propone para su pueblo. Proyecto de sociedad justa que Dios propone para su pueblo. El tener un lugar, ¿verdad?, donde vivir. Creo que también las constituciones de las naciones, creo que la nuestra tiene muy bien. Dice que toda persona, todo que ha nacido, ¿verdad?, en el suelo patrio tiene que tener un lugar donde vivir. O sea, tiene ese derecho a una casa, a una vivienda, a una tierra, ¿entienden? Pero entonces aquí te está diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Es un llamado muy interesante, ¿verdad? Este capítulo 27. Nos está hablando allá de lo que pasó, ¿verdad?, con los israelitas, te habla de los clanes, etc. Pero en el fondo lo que nos está hablando es a nosotros. El cómo vivimos y el cómo estamos haciendo hoy, cómo nos estamos preocupando para que todos tengan esa dignidad, esa justicia para con la propia vida, ¿verdad? Y por eso te está diciendo, ¿verdad? La ley o costumbre es reevaluada para favorecer la justicia. Viste que es la justicia también aquí. No es simplemente mirar por mirar la tierra. También es para proteger la familia. Recuerden que aquí es tan esencial y fundamental la familia en la comunidad. ¿Cómo crece esa comunidad? ¿Cómo se va formando esa comunidad? Y esa comunidad se va formando de acuerdo a cómo también se le va acompañando a la familia. En la medida en que se le acompaña bien a la familia, en la medida en que la familia está bien y la familia se encarga de los hijos, ciertamente que es una protección maravillosa para la familia. Y luego también la tierra como dos valores, ¿verdad?, inalienables en la sociedad. Es ese proyecto de sociedad justa que Dios propone para su pueblo. Una propiedad o un pueblo propone para su pueblo. Sociedad que debe responder a una justicia donde todos nos ayudamos, donde todos vemos el bien común. Y aquella persona que no está bien, entonces tiene que ser ayudada. Es la comunidad la que tiene que preocuparse. Y esto es lo que nosotros leemos en esa relectura que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ¿verdad?, del versículo 42 en adelante. Y también en el capítulo 4 vuelve a repetir ya al final del 32 en adelante, donde dice que incluso en el Nuevo Testamento ya se habla de que el que tenía propiedades, etcétera, etcétera, ¿viste?, para no monopolizar, para no ser terrateniente, más o menos, digamos así. Dice, vendían todo lo que tenían, traían y ponían al servicio de la comunidad. Para eso existían los líderes, ¿verdad?, que acompañaban los líderes que tenían que ayudar para que esto vaya sucediendo también. Por lo tanto, hay un proyecto de sociedad justa que Dios propone para su pueblo. Esta ley se relaciona con la del año jubilar del Levítico que habíamos leído y estudiado en el capítulo 25, cuyo interés es defender la tierra y la familia de los abusos y desequilibrios
que continuamente amenazan la convivencia humana. Entonces, con aquellos que están amenazando la convivencia humana. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo y confiar la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad.
y abrazar la cruz como tú. Abrazar la cruz como tú. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 27 del libro de los números, los derechos hereditarios de las hijas, es decir, aquella familia que no tuvo hijos. Y ahora entonces, ¿quién queda con la tierra? Y aquí le está diciendo justamente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Que nuestro papá, ¿verdad?, no tuvo hijos y nosotros somos mujeres. Según el Deuteronomio, capítulo 21, decía que no se puede, que la mujer no puede heredar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces Moisés de nuevo comienza a elucubrar, a pensar que ciertamente Moisés es el líder. No es que él decide nomás por su cuenta, va a consulta, dice al Señor. Y el Señor le dice, está bien, tenés razón. Me parece que es muy válida esa petición. Y así entonces es un proyecto de sociedad justa también esta, que Dios propone también a su pueblo. Dios propone ahora a su pueblo cuando le responde a Moisés. Ahora, esta ley se relaciona con la del año jubilar, decíamos, es decir, el hecho de devolver la tierra a aquellos que han perdido, cuyo interés es defender la tierra y la familia de los abusos y desequilibrios que continuamente amenazan la convivencia humana. Ahora nosotros no tenemos estas clases de leyes, ¿verdad? No tenemos estas clases de leyes. Porque uno puede ir comprando y cada vez más. Y entonces te compra toda la nación, te compra toda la tierra, te compra todo. Y el otro, y bueno, yo te compré, ahora tenés que vivir ahí enfrente a mi propiedad, si querés ahí, Ruta Ari. Y bueno, y vete vos, más o menos así, ¿verdad? No es fácil, yo sé que no es fácil, pero es aquí donde tal vez tendríamos que repensar en todo lo que significa el acompañar a las personas que están sin techo, que están sin casa. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos pensarlo? ¿Con quién podemos pensarlo? Y esto sería muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Todos nosotros que estamos reflexionando aquí desde Ñande Yarañe. No tampoco pensemos simplemente y critiquemos y digamos, bueno, la institución, las que están al frente de estas instituciones son las que tienen que hacer las instituciones y le criticamos porque no hacen, ¿verdad? Porque no hacen. Sino que ahora nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros? O cómo nosotros podemos ayudar a esto. Porque esto es comunidad. También nosotros formamos parte de la comunidad. También nosotros formamos parte de las necesidades de la gente, del pueblo. Entonces desde ahí nos movemos. Me hace recordar anteriormente, sobre todo cuando estábamos en el momento pico, ¿verdad?, de esta situación de la pandemia que vivimos del coronavirus, cómo poco a poco la gente comenzó a organizarse con las ollas populares, Y eso es responder justamente a la necesidad, ¿viste?, a una controversia, a una situación. ¿Por qué? Y porque las instituciones no estaban respondiendo rápidamente, porque hay mucha burocracia, porque hay esto, porque hay aquello. Y entonces quedó un poco en esa situación muy difícil para llevar adelante lo que la sociedad, la gente, la familia estaba necesitando. Era muy difícil. Entonces así surgieron estas ollas populares, las ayudas, los kits, etc. Yo soy testigo porque estando trabajando, ¿verdad?, en la comunidad, mucha gente se ha acercado ofreciendo lo poco o lo mucho que tenía, lo poco o lo mucho. Y fue una organización, ¿verdad?, de la comunidad, de la sociedad, de una iglesia, de una comunidad, ¿entienden? Entonces, donde Yeshua, viste que es la comunidad la que tiene que moverse.
Claro que todos decían, y bueno, ¿y qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Estas instituciones se mueven, no se mueven? ¿Están dando, no están dando? Y la respuesta fue muy positiva. Les puedo decir eso. Y entonces, si se pudo hacer con respecto al ayudar y al ser solidario con el que más necesitaba un plato de comida todos los días y alimentar a más de 500 personas todos los días, ¿qué podemos hacer también nosotros con respecto, ahora ya que estamos hablando y estamos reflexionando y estamos estudiando la palabra de Dios sobre la cuestión de la tierra? Porque hay muchísimos, ¿verdad?, que están sin tierra. Hay muchísimos que no tienen casa. Hay muchísimos que no tienen un hogar. Yo sé que hay movimientos, ¿verdad?, también de laicos dentro de la sociedad, pero tendríamos que movernos más todavía, porque sigue habiendo gente sin esa posibilidad. Y no solamente también que no tengan un lugar, tal vez por ahí incluso tienen un lugar o tienen un terreno o tienen una casita, pero que es una casita de cartón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo esto hay que repensarlo, porque la palabra de Dios, este capítulo 27, no es simplemente para leerlo y para entender, mira lo que dijeron las hijas aquí de la familia de Coré, etcétera, que quedó su papá sin hijos, a quién se le va a dar la tierra, cómo vamos a hacer. Aquí hay una solución de parte de Dios. Dios justamente le dice, ¿verdad?, al Señor cuando le presenta. Las hijas de Zelofhad tienen razón, le dice, tienen razón. Asígnales, por lo tanto, una propiedad hereditaria entre sus hermanos y transfiérele la herencia de su padre. Di además a los israelitas, si un hombre muere sin tener un hijo varón, ustedes harán que su herencia pase a su hija. Y si no tiene hija, se le dará a sus hermanos. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, va procurando. Y esto es lo esencial y fundamental. Que vayamos procurando, el procurar, el interesarnos. Tal vez no vamos a tener así ya la fórmula mágica, pero cuando comience a trabajar primero nuestra mente, nuestra conciencia, lo bajamos al corazón, al sentimiento, entonces desde ahí vamos a comenzar a movernos. Sentimiento, corazón, pero también, además, tiene que ser organización. Es una organización de la comunidad que quiere responder a las necesidades, ¿verdad?, de la gente, que quiere responder a las necesidades de los que están sufriendo. En este caso, están sufriendo por falta de un terreno, por falta de una tierra, por falta de una casa. Y a eso tenemos que movernos, hacia ahí tenemos que movernos. Esta ley se relaciona entonces, decíamos hace rato también, con el año jubilar de Levítico, en que después de 7 años, ¿verdad?, perdonaba las deudas como para volver a salir a flote. Te endeudaste tanto, ¿qué hacemos? Es una condonación. Yo recuerdo que en el año del milenio, justamente el Papa que había pedido la condonación de las deudas, ¿verdad?, para con los países más pobres. Pero también, además de la condonación, nosotros tenemos que pensar siempre en la educación. Recuerden eso. No podemos olvidarnos de este aspecto. Acompañar, porque yo te puedo siempre estar perdonando tu deuda, pero si después yo no te doy el instrumento, no te doy el elemento para que puedas surgir, para que puedas formarte, educarte, ciertamente que después de un cierto tiempo quedarías de nuevo en la misma situación. Volveríamos a lo mismo. Lo que tenemos que procurar como comunidad es pensar juntos. ¿Qué hacemos? ¿Será que hay algunos, ¿verdad?, de todos los que estamos aquí en Ñan de Yara Ñe'e, que estamos aquí, que está escuchando, que está reflexionando, que un día nos acerquemos, hablemos, y a través de Ñan de Yara Ñe'e organicemos algo así? Comencemos con un granito de arena. Tal vez le vamos a dar una tierra, o le vamos a dar una casa a una familia, o tal vez después será a 2, o tal vez serán a 3, a 4, y así, poco a poco. La unión hace la fuerza, ciertamente. Es la comunidad la que va pensando. Pero la palabra de Dios que llega al corazón, que nos toca, después nos tiene que impulsar también hacia los demás. Queridos amigos, terminemos así por el día de hoy nuestro curso bíblico y llevémoslo a la práctica, que es lo más importante. Es un desafío lo que el Señor hoy nos está dejando. Yo les dejo la bendición del Señor en su vida y en su corazón, que se sientan fortalecidos con su presencia. Y Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento.
Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el padre Víctor Luis Cabañas.